la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muchas bendiciones del cielo, muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Norte Fijo. Que te habla es tu amigo, tu hermano el pastor Misraim Esquilín Jr., pastor MJ. Y quiero darte la bienvenida a este espacio que todos los lunes de 6 a 7 de la noche se presenta en esta emisora. Este programa también se retransmite a través de todas las plataformas de la Iglesia AMEC. Posteriormente puedes verlo en video en nuestro portal iglesiaamec.org, en nuestra aplicación móvil, la cual puedes descargar de manera gratuita en tu tienda de dispositivos móviles. Puedes vernos también a través de YouTube, de Facebook, las plataformas de la Iglesia AMEC, A-M-E-C, AMEC. Y también puedes vernos en Instagram, seguir la vida de la iglesia en Instagram. Aprovecho para dar la oportunidad para también invitarte a seguir la red social de Facebook de este servidor, Pastor MJ Esquilín, donde también vas a poder ver este programa en video posteriormente y recibir reflexiones de la palabra del Señor semanales. Nuestra iglesia, la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, nosotros somos una iglesia de presencia. Nuestra iglesia está localizada en el pueblo de Canóvanas, justo al comienzo de la carretera 185. Y si no tienes dónde adorar al Señor, no tienes una comunidad de fe, esta puede ser tu iglesia, esta puede ser tu casa. Te invitamos a que te integres a nuestra iglesia. Nosotros somos una gran familia, nos gusta recibir a la gente, nos gusta hacerlos sentir bien, nos gusta tener la oportunidad de adorar juntos. Eso es parte de nuestra visión, de nuestro lema, ser una iglesia de presencia. Si estás cerquita del área, en áreas limítrofes, Carolina, Canóvanas, San Juan, Río Grande, Luquillo, Fajardo, ¿por qué no? Ven y congrégate con nosotros, porque vas a tener un espacio en donde buscar el rostro del Señor. Yo quiero dar un anuncio que, aunque todavía falta un tiempo, realmente no lo podemos dejar para muy tarde, y es que el sábado 8 de agosto es el Congreso 1+3 de nuestra juventud, la juventud de la Iglesia AMEC, la juventud CDA. Y ese congreso va a ser en el Coca-Cola Music Hall el sábado 8 de agosto desde las 5 de la tarde. Y con nosotros va a estar Onel Díaz, Indiomar, Yachira Guidini, AMEC Worship. Y en las conferencias va a estar el pastor Luis Paz y este servidor. Así que no te pierdas esta actividad. Las taquillas están disponibles en tiquetera y si utilizas el promo code AMEC, A-M-C, el precio va a ser prácticamente casi nada, es bien accesible. Lo que queremos es llenar ese litoral de jóvenes, de una juventud hermosa, la juventud de esta isla. Así que quiero invitar a todos los pastores de jóvenes, líderes, madres, padres, consejeros, que se den cita y lleven a su juventud, a sus chicos, a sus chicas, para que compartan con nosotros. Va a ser un tiempo precioso, el sábado 8 de agosto, desde las 5 de la tarde en el Coca-Cola Music Hall. Y un poco más inmediato, hoy a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración. Tenemos la oportunidad de orar y clamar juntos. Es la aspirinita del alma, la manera como arrancamos con bálsamo, con aceite, la semana, ¿no? Es uno de mis servicios favoritos. Lo que hacemos es orar y cantar por un espacio de 1 hora y 25 minutos. Así que si no tienes compromiso, vente y te sientas con nosotros, oras con nosotros un rato. Si no puedes llegar, recuerda que nuestras actividades se están transmitiendo en vivo y en diferido a través de las plataformas que te mencioné anteriormente. Hoy en Norte Fijo tenemos un programa extraordinario. Regresa con nosotros el pastor, el doctor Nicolás Rosario. Vamos a estar hablando de un tema bien importante, los límites, boundaries, como se dice en inglés. Si quieres saber un poquito más de esto, no te pierdas este programa. Continúa aquí en sintonía para que escuches esta entrevista. Nosotros vamos a seguir hablando acerca del tema de cómo nos cuidamos en la sesión Una Palabra en el Camino, siguiendo el tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada, pero este programa nunca puede comenzar sin la música del cielo, así que te invito a que te quedes en sintonía de Norte Fijo, porque este programa continúa luego de un instante musical para tu travesía. No te retires. When I look
I rediscover every time you've been there for me. All the shame and fear I was under, had to leave, bow a knee to the King. You turned my weakness into your power, gave me peace for anxiety. You tell me that I'm made in your image, and in you I have all I need. I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, I'm worthy 'cause I'm yours. I don't have to fear or doubt, 'cause I know you hold it all in your hands. Even when I take my time, I can see it's been a part of your plan. You see that I'm yours, I'm chosen. So even when the lies are spoken, I don't have to stay here broken. I can stand and say I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, your love's been the same through the ages. So I'll trust although everything's changing. 'Cause I know that whatever I'm facing, I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. Lord, you've been good to me, always been good to me. I don't have to worry, oh, I'm singing now. Lord, you've been good to me, always been good to me. I don't have to worry, oh, I know I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. I'm worthy 'cause I'm yours. With strength and grace, you keep showing up. One thing I know for sure, your love's been the same through the ages. So I'll trust although everything's changing. 'Cause I know that whatever I'm facing, I'm safe, I'm loved, I'm more than enough. Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto, Él tiene una palabra en el camino. Dios te bendiga, bienvenido a esta sección de Una Palabra en el Camino. Y la semana pasada comenzábamos a desarrollar un tema que durante un espacio de tiempo ha estado en mi corazón. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener esta plataforma para compartir la palabra del Señor, y yo creo que es un buen espacio para hablar de estos temas. La semana pasada comenzamos a desarrollar un tema que nos va a acompañar durante los próximos programas, se va a extender por varios programas, acerca de cómo cuidarnos para no caer. Yo te mencionaba como parte de la introducción de este tema la semana pasada que es bien común, lamentablemente, y a menudo uno mira en las noticias, en las redes sociales, en los telediarios, experiencias lamentables de ver cómo políticos, empresarios, artistas, deportistas, e inclusive ministros también son encontrados en situaciones comprometedoras, en donde hay problemas de falda, problemas de corrupción, problemas de abuso de poder, y son situaciones que nos llevan a preguntarnos: ¿pero por qué? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué tan a menudo? ¿Por qué otro más cae? ¿Pero por qué esa persona se permitió a sí mismo estar en esta posición? Y son situaciones que son bien tristes, porque
no solamente tiene un impacto en la vida de esa persona, tiene un impacto en la familia de esas personas, tiene un impacto en las iglesias, en los ministerios de esas personas, pueden tener hasta un impacto mediático, social. Todos nosotros hemos visto escándalos de este tipo en las noticias y no tenemos que mencionar ejemplos específicos porque son tan a menudo que los tenemos de manera vibrante en nuestra mente. Pero la realidad del caso es que nosotros tenemos que tener dos cosas por cierto. Uno, ninguno de estos eventos de fallas en el carácter moral ocurren de la noche a la mañana. Ninguno. Todos ocurren a lo largo de etapas, a lo largo de un proceso, a lo largo de estadios, a lo largo de periodos de tiempo. Yo te mencionaba la semana pasada de que nadie se levanta un día en su cama y dice, hoy yo voy a robar. Nadie se levanta un día de su cama y dice, hoy yo me voy a permitir ser corrupto, hoy yo le voy a ser infiel a mi cónyuge, hoy yo le voy a dar rienda suelta al orgullo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso funciona por etapas, por estadios, por peldaños, a lo largo de un proceso, por un periodo de tiempo. Y eso va de la mano con lo segundo que te quiero comentar, y es que ninguno de nosotros estamos exentos. Ninguno de nosotros estamos exentos. Yo no estoy exento de caer en esos riesgos. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos. Todos debemos cuidarnos. Y a título, ¿verdad?, a renglón seguido, por virtud de este mismo tema, durante las próximas semanas me gustaría dedicar un tiempo a este programa para poder tocar unos elementos importantes acerca de cómo cuidarnos. Y como te adelantaba la semana pasada, estoy tocando este tema a la luz de un material llamado Why Great Men Fall. ¿Por qué los hombres grandes caen? Este libro es de un señor llamado Wayne Goodall y te invito a buscarlo. Está disponible en las plataformas digitales y en librerías también. Puedes conseguirlo en hard copy. Y esto es importante porque si nosotros podemos cuidarnos, si nosotros podemos prevenir, si nosotros podemos evitar que estas cosas ocurran, va a haber mucha ganancia. Va a haber mucha ganancia. La bendición a nivel familiar, la bendición a nivel de las organizaciones, la bendición a nivel de los ministerios va a ser amplia si nosotros podemos evitar estar en estas posiciones y evitar que más eventos de este tipo, eventos lamentables en los cuales hombres y mujeres son sorprendidos en posiciones comprometedoras, podemos evitar que esto ocurra. Se puede evitar. La Biblia dice en Judas capítulo 1, verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha. Dios nos puede guardar y Dios nos puede preservar sin mancha. A ti y a mí nos toca dejarnos cuidar. A ti y a mí nos toca dejarnos guiar, dejarnos dirigir, hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Y la semana pasada hablábamos del quizás el primero de los peligros por los cuales los hombres y las mujeres grandes caen. Y era ese sentido de lo que se llama en inglés entitlement, ese sentido de decir yo me lo merezco o yo tengo derecho a, como David, que tuvo ese sentido cuando estaba paseándose en el terrado y vio a Betsabé y pensó que él tenía el derecho de estar con una mujer que no le pertenecía. Ese sentido de entitlement, de pensar que nos los merecemos, eso puede tener consecuencias nefastas y tenemos que cuidarnos de albergar ese sentimiento en nuestro corazón. Pero hay otro elemento que nos puede perjudicar grandemente y que nos puede llevar a tomar decisiones cuestionables y a ponernos en posiciones de riesgo. Y ese segundo elemento es la falta de balance. La falta de balance. Quiero enmarcar esta discusión en una verdad. El mundo está lleno de personas que toman riesgos. Nosotros, de hecho, todos los días, desde que nos levantamos, estamos enfrentando riesgos. Desde que ponemos un pie en el piso hasta que nos acostamos, nuestra vida está llena de riesgos. Pero hay personas que viven en riesgos que son de carácter mayor en sus empresas, en la manera como enfrentan los retos, en la manera como estructuran sus organizaciones. Y
todo esto se ha convertido parte inclusive hasta de la cultura, porque los sueños y las visiones y los anhelos del individuo, del ser humano, es parte de lo que conduce la industria y es parte de lo que es impresionable, porque la gente se impresiona con aquellos que toman riesgo, la gente se impresiona con aquellos que llegan lejos, con aquellos que siempre quieren más, con aquellos que se impulsan y se empujan para llegar a donde nadie más ha llegado, y le llamamos visionarios, le llamamos gente con sueños grandes y le llamamos líderes valientes que están dispuestos a darse una oportunidad, y nada de eso es malo, nada de eso es malo, pero hay un problema, y es cuando nosotros sacamos de contexto ese sentimiento de ir más allá. Y cuando nosotros le faltamos a los balances, cuando nosotros desequilibramos la balanza y la inclinamos solamente al riesgo, solamente a la actividad, solamente al deseo, pero no tomamos en consideración las otras cosas que tenemos que tener en consideración para cuidarnos. Cuando la balanza se inclina solamente a los objetivos, a la meta, al trabajo, al reto, al riesgo, y no toma en consideración las otras cosas que son provechosas, el descanso, la sabiduría, las relaciones, el tiempo para los de uno. Esa falta de balance puede tener un desenlace nefasto. A lo largo y a lo ancho de la historia, nosotros hemos visto tremendas personas que tienen múltiples habilidades y que exceden lo que nosotros, los seres humanos normales, podemos hacer, pero los hemos visto ir demasiado lejos y los hemos visto perder todo lo que habían alcanzado. Hay un señor que fue el primer CEO y el primer fundador de Enron, se llamaba Ken Lay, y es sorprendente porque este señor era multimillonario y tenía un super salario, pero eso no le impidió ponerse en una posición comprometedora y terminó siendo convicto por conspiración y fraude, y de hecho murió antes de cumplir cárcel. Y ejemplos como este uno los puede ver a menudo, lamentablemente, gente que siempre, aparte de lo que tenían, siempre querían más. Y eso es bien peligroso, porque todos podemos caer ahí, todos podemos estar ahí sin darnos cuenta. Y hay un personaje de la Biblia al cual le pasó esto. Mira, Salomón, podríamos llamar a Salomón como el Bill Gates de su época. Salomón tenía lo último en la tecnología. Cuando nadie más comercializaba con aspectos de transporte, este hombre tenía un imperio de transporte de caballos para comercial, a nivel de ejército, a nivel de transporte, a nivel de la milicia. Pero encima de eso, este hombre era la envidia de los reinos que estaban a su alrededor. Dios le había dado una sabiduría extraordinaria y venían reyes de todas partes simplemente para escucharlo y simplemente para caminar por su país y escuchar lo que él hablaba y ver cómo él lideraba y ver aquellas cosas de las cuales él era dueño. Y la gente de la época sabían que Salomón, como líder, era un líder dinámico, era un líder único, unique, como se dice en inglés, y era un líder de muchos talentos que ellos querían ver en función. Salomón era un hombre que entendía las reglas, porque las aprendió de su padre David, quien era un gran líder también. Y su padre fue bastante cuidadoso en explicarle a Salomón todas las cosas que él tenía que hacer y las que no podía hacer. Salomón también era un hombre que tenía múltiples riquezas, pero él vivió también en un tiempo de paz, en donde no habían guerras para litorarlo. O sea, él lo tenía todo, Ahora, él tomó una decisión que le costó mucho y que de hecho fue el inicio de su caída estrepitosa. El rey que tenía todo, decidió comenzar a establecer relaciones con aquellas
naciones y pueblos a los cuales Dios le había prohibido. Tú vas a 1 Reyes capítulo 11, los versos de 1 al 4 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Guess what? Eso fue lo que pasó con Salomón. Dios le estaba cuidando, le estaba instando, le estaba advirtiendo, pero Salomón no hizo caso. Y es bien curioso, el hombre que lo tenía todo, el hombre tenía dinero, tenía sabiduría, tenía un reino en paz, tenía amigos conectados que traían las riquezas que él necesitaba para edificar lo que él necesitaba. Y esto es una historia que parece sacada de una película. Fácilmente podríamos ver esto en un periódico de hoy en día. Salomón, él amó a las mujeres. Él quería más. Él no se conformó. Salomón, el rey que tenía una vida secreta. Es parte de la controversia y el cotilleo que aparece en los medios hoy en día. Eso es lo que le pasó a Salomón. Y Salomón terminó perdiéndolo todo. Su nación se dividió, el reino se dividió después de él, su sabiduría se confundió, su visión clara se nubló y la opinión que él tenía tajante y sólida de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es moral y de lo que es inmoral, de lo que es bueno y de lo que es cruel, de aquello que honra a Dios y aquello que deshonra a Dios, esa opinión se nubló, porque su deseo de tener más lo terminó maniatando y lo terminó enfrascando en comportamientos que le costaron todo. Y a menudo, te menciono esto porque a menudo ese deseo de poder tener más sirve como un detonante para provocar que nosotros caigamos en cosas que deshonran al Señor, en cosas que nos empujan más allá del filo, de la barrera, de la verja, y terminamos poniéndonos en posiciones comprometedoras. Pero si nosotros cuidamos esos balances, si nosotros cuidamos y establecemos los linderos y cuidamos de mantener un balance, estas situaciones se pueden evitar. La falta de balance es detrimental en el carácter humano. Y vuelvo y te repito, esto no significa que vamos a dejar de tomar riesgos y enfrentar retos y proseguir para poder ser más excelente o fajarnos para poder ser cada vez mejor. No te estoy hablando de eso. Pero cuando esa meta lo es todo, cuando ese compromiso se nos mete entre ceja y ceja y no vemos más nada e invertimos 60, 70, 80 horas en el trabajo todas las semanas y lo que queremos es lo material y lo que queremos son los objetivos y lo que queremos son las metas a cuesta de todo lo demás, eso nos va a terminar posicionando en lugares en donde podemos terminar comprometiendo nuestro llamado, nuestro testimonio y aún nuestra vida misma. Cuando uno mira las estadísticas de los procesos de infidelidad, muchas de ellas tienen que ver o son provocados en situaciones laborales en donde la gente pasa mucho tiempo en el trabajo. En muchas situaciones de infidelidad que se dan con compañeros de trabajo. Eso está probado estadísticamente. Quizás, amigo y amiga que me estás escuchando, tienes que velar cuántas horas tú le estás metiendo a tu trabajo y con quién te estás cuidando y te estás codeando y tener ese deseo de mantener los balances y de siempre regresar a casa, siempre regresar a los tuyos, porque esa onza de prevención puede redundar en toneladas de bendición más adelante. Se puede prevenir, te puedes cuidar. Como te decía la semana pasada, tú puedes ser de aquellos líderes en los cuales se confíe por virtud de mantener un testimonio de integridad en todo tiempo. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer? Nosotros podemos enfrentar retos en la vida y podemos enfrentar riesgos, pero Dios no nos está llamando a vivir temerariamente. No es eso. Tenemos que actuar con prudencia. Los riesgos que vayamos a tomar en nuestras vidas o los retos que vayamos a tomar, tenemos que tomarlos desde una posición de fortaleza. Nunca te pongas en una posición vulnerable. El que cree estar firme, mire
que no caiga. Nosotros tenemos que prepararnos minuciosamente. Nosotros tenemos que, inclusive hasta los fracasos, mirarlos con detenimiento y ver de qué cosas podemos aprender sin sumirnos en amarguras y en situaciones de tristezas que nos lleven a deprimirnos y que por virtud de eso caigamos en comportamientos comprometedores. Nosotros tenemos que demostrar flexibilidad. Tenemos que observar los momentos, tenemos que comprender lo que está en juego, tenemos que mantenernos enfocados en la misión, tenemos que poseer las motivaciones correctas, tenemos que avanzar con la confianza que nos da el Señor, no dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino de aquellas que son provistas por aquel que es capaz de multiplicar aún las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Nuevamente te digo, sí, podemos cuidarlos. Sí, las situaciones comprometedoras de faltas de carácter, pecados en los cuales le faltamos al Señor de manera moral, se pueden prevenir. Si nosotros hacemos caso a la voz del Señor. Y en este caso, si nosotros mantenemos los balances correctos. Te invita el Señor. Pon en balanza todo lo que tú tienes. Y mira que una decisión puede llevarte a perder mucho. Si respondes a tiempo, si escuchas la voz del Señor a tiempo, si a tiempo haces los ajustes necesarios, puedes evitar estar en un camino que te puede llevar a un desenlace nefasto. Cuídate, el Señor te está invitando. Mantente en sintonía aquí en Norte Fijo. En ocasiones hay que despejar la mente y el corazón de las cargas del camino. Dios te invita. Vamos, aligera tu equipaje. Bienvenidos a Aligera tu equipaje. Tenemos bálsamo y medicina para el alma en esta sección en la cual el Señor nos invita a despojarnos del peso que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera de la vida. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Como dice la palabra. Y en esta ocasión me gustaría leerte un extracto de una de las reflexiones que solemos compartir en la página de Pastor MJ Esquilín en Facebook. Y esta reflexión dice así: la desesperanza es un sentimiento destructivo. Cuando se pierde la esperanza, se pierde mucho más que una razón para creer. Se puede perder hasta la capacidad para proseguir. El sentimiento de desesperanza no se produce de forma automática ni instantánea. Antes de llegar a la desesperanza, regularmente pasamos por diferentes estadios o etapas. La primera de ellas puede ser la decepción. Todos hemos experimentado situaciones decepcionantes, en gran medida por eventos que no ocurrieron como pensábamos que debían haber sucedido. Eso es parte de nuestra existencia y no es un pecado. Pero lamentablemente en esta vida vamos a ser decepcionados. Pero una decepción mal manejada puede llevar progresivamente al próximo paso, el descontento. Si en vez de trabajar de forma efectiva con aquello que nos decepcionó, decidimos entonces derribarnos, vamos a caer en el descontento. Vivir en la amargura del descontento sí puede llevarnos al pecado, porque nos hace perder de vista ese sentido de agradecimiento por lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Acerca de eso, el apóstol Pablo recalcaba la importancia de aprender a contentarse cualquiera que fuera la situación. Eso está en Filipenses capítulo 4, verso 11. Lo peligroso de vivir en el descontento es que se convierte en el camino seguro hacia la desesperanza. Y cuando llega la desesperanza, asumimos una actitud derrotista, una actitud que nos limita por virtud del pensamiento de que no se puede. Es durante la desesperanza que mucha gente renuncia a sus vocaciones, renuncia a sus relaciones, renuncia a sus ministerios. Por lo tanto, tenemos que procurar no caer en ese escenario. La palabra del Señor dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Eso está en Proverbios 12:25. Esto lo que quiere decir es que cuando el corazón está acongojado y hay que buscar las buenas palabras para recibir alegría y salud. Cuando la congoja de la desesperanza arrecia, hay que buscar las buenas palabras. En ocasiones, esas buenas palabras pueden venir de parte de un consejero profesional. Hay escenarios de desesperanza que requieren de esta intervención. En ocasiones, las buenas palabras pueden venir del consejo pastoral o del consejo cristiano. Pero sin duda alguna, debo decir, al primer lugar al cual debemos acudir para recibir palabras de vida es precisamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica y es poderosa para afirmar nuestra fe, de modo tal que en los tiempos de desesperanza no sucumbamos ni caigamos en el camino
la destrucción. Dios tiene planes de bien para nosotros y ha prometido que en sus manos están nuestros tiempos. Él no desea que vivamos en la oscuridad de la desesperanza. Él desea que vivamos a plenitud y su presencia lo garantiza así. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a Marcando el Rumbo. Este programa Norte Fijo tiene varias secciones y esta en particular es la sección en donde siempre traemos invitados especiales para hablar de temas instruccionales, inspiradores. ¿Qué palabras vamos a utilizar en el diccionario? Pero yendo al punto, hoy tengo conmigo a mi hermano del alma, uno de mis mejores amigos, Nicolás Rosario. Saluda a la audiencia. Gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí compartiendo un ratito. Mi amigo del alma, Nicolás Rosario, él es pediatra, investigador de profesión, es pastor de nuestra iglesia. Eso no lo recalcamos en el programa pasado, pero es pastor de nuestra iglesia. Actualmente tú pastoreas uno de los ministerios más recientes, pero más dinámicos de esta casa. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, tengo el gran privilegio de pastorear el Ministerio de Acción Social, algo que siempre ha estado bien amarrado a mi corazón, ¿verdad? Es el latir del corazón de Dios también. Sí. Por supuesto, así que es bien bonito, la recompensa es bien grande, ¿verdad? Cuando uno sabe que no solamente oramos por las personas, sino que nos convertimos en la contestación de la oración de otras personas. Eso es una manera extraordinaria de verla. El Ministerio de Acción Social es la oración contestada de las personas. Físicamente ahí, carne y hueso. Extraordinario. Damos gracias al Señor por tu vida y por el equipo de trabajo que labora junto a ti en estas empresas y que se convierten en esa oración contestada. Tú eres pediatra de profesión y por virtud de ese mindset tuyo, de esa mente tuya, siempre, desde que yo te conozco, siempre has visto la vida desde un marco de prevención, porque la prevención es mucho mejor que la medicina, pero eso trasciende tu enfoque médico, porque inclusive permea en tus explicaciones bíblicas, en la manera como tú das consejería, en la forma y en las maneras como interactúas con las personas. Y sé que el Señor ha propuesto en tu corazón algo para compartir con nosotros que tiene que ver con eso. Así que háblanos acerca de lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Sí, este tema sobre los límites, ¿verdad? La importancia de los límites. Cuando pastoreé a los jóvenes en esta iglesia por 7 años, yo creo que fue uno de los temas que más utilicé, que más prediqué, porque la importancia, como tú bien mencionaste, pastor, que es prevenir, ¿verdad? Prevención, particularmente en esa población, pero aplica a los adultos también. A todos nosotros. Pero, o sea, nosotros salimos a la carretera y vemos unos lanes, ¿verdad? O unos carriles que están ahí, hay unos semáforos. Todo eso tiene una razón de ser. Todos nosotros tenemos la piel. La piel es nuestro mejor amigo, es como un guante para el cuerpo, no permite que las bacterias que están a todo nuestro alrededor causen infección en nuestro cuerpo. Así que es un tema que muchos de nosotros, ¿verdad? Le ponemos como que cierta barrera, valga la redundancia. Limitamos el tema de los límites. Exactamente. Pero realmente detrás de todo esto, ¿verdad? Particularmente cuando lo vemos a la luz de la palabra, o inclusive dentro de la pediatría, como les voy a mencionar, lo que hay es amor, lo que hay es un deseo porque la persona, ¿verdad? En sus distintas situaciones, pues pueda evitar, ¿verdad? Caer en problemas y todo tiene sus consecuencias. De plano que hay un asunto con esto de los límites que cuando uno lo discute a voz popular rápido tiende a crear resistencia, porque a nivel cotidiano en nuestra cultura no se celebran los límites, todo lo contrario, se estimula que la gente sea todo lo que quiere ser y haga todo lo que quiere hacer, pero tú estás trayendo un punto bien certero.
dentro del ambiente bíblico y el marco de nuestra relación con Dios, cuando Él nos habla de límites, los hace por amor y por Sí. virtud de su misericordia. Sí. ¿Qué te ha mostrado el Señor acerca de eso? Mira, hace poco yo aprendí que la verdadera libertad está dentro de este contexto que estamos hablando, y me explico. Para que una persona haga lo que hace el resto de la gente, o seguir, como decimos, la corriente, eso no es libertad. Tú estás esclavo a lo que haga el resto de la gente. Correcto. La verdadera libertad, tú puedes decir que no a lo que está haciendo el resto de las personas. Estás, ¿verdad? Ahí estás ejerciendo tu libertad de hacer algo distinto. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver de esa manera, y a nivel espiritual, eso es tan aplicable. Entonces, ya no lo ves como una atadura, no lo ves como una regla. Simplemente lo ves como algo que te va a ayudar a lo que es el fin de todos nosotros, ¿verdad? Que es acercarnos al Señor, es que el Señor continúe obrando en nosotros, continúe transformándonos, pero si queremos simplemente dejarnos llevar, y todos sabemos la famosa ley, ¿verdad? Que todo tiende al caos, ¿verdad? ¿Cuál es esa ley? Una de las, Sí, es una de las leyes entropía creo sí, que era, sí. ¿verdad? Digo, después me corrigieron. No sé, pues. Vamos a tener que sacar los libros de termodinámica y de Sí, física. sí. Pero todo tiende, que mejor que la misma física explica la importancia de esto, porque si tú no pones límite a las cosas, todo va a tender al caos. Tú necesitas un agente, ¿verdad? Que en dirección, que ejerza una fuerza opuesta. Me estoy metiendo en campos que es médico, no físico, no químico, pero de lo que me acuerdo. De las clases de física. Sí. Pero mira, desde el punto de vista, o sea, a nivel cotidiano, Sí. uno funciona bajo límites Sí, todo el tiempo. todo el Tú tiempo. mencionaste los semáforos, los letreros de pares. Cuando uno está viendo eventos deportivos, la cancha de baloncesto tiene un área que es de fuera, o estás dentro o estás Out of fuera. bounds. Out of bounds. Ajá. En el parque de pelota tienes una línea de fair o de foul, y ver la vida dentro de los límites que Dios nos quiere poner no es un castigo, es una manera en la cual Dios asegura un bienestar y una bendición. Sí, ¿Qué amén. muestra la palabra acerca de eso? ¿Qué nos dice la palabra acerca de eso? Pues mira, la palabra en el contexto de familia, ¿verdad? Que estamos discutiendo este año, es bien clara que respecto a nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que estamos criando, nosotros tenemos que instruirlos. O sea, si nosotros queremos que ellos que guarden su corazón, ¿verdad? Como dice Proverbios 4, entonces, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Que esa palabra guarda es precisamente eso. Pon límites, verjas. Y quienes somos responsables mayormente de esto somos nosotros como padres. Eso se enseña. De hecho, a mí me encanta el Señor porque obviamente, ¿verdad? Él nos hizo, Él es nuestro creador, y Él puso hasta en el mismo desarrollo de un niño estas cosas de manera innata, ¿verdad? Un bebé, cuando esta es la teoría de la separación y de la individualización, ¿verdad? Cuando un bebé tiene como de 5 a 9 meses, rompe lo que le llaman el hatching, ¿verdad? Como el huevo cuando se rompe, que se da cuenta que hay un mundo externo, ¿verdad? Que no es él y mamá nada más. Y empieza a interaccionar con él. Después empieza a practicarlo, ¿verdad? Que es que empiezan a gatear. Empiezan a caminar y se dan cuenta, oye, como que esto está bueno, ¿verdad? Y ya tú sabes los famosos cantazos que se dan los bebés. Pero luego, interesantemente, como hasta a los 2 años, hay una etapa de reacercamiento. Y es como que, ok, yo sé que soy independiente, hay un mundo ahí para explorar, pero yo necesito la seguridad de mi mamá. Yo necesito que alguien me guíe. Entonces está brutal, ¿verdad? Como la misma naturaleza en su diseño nos muestra, pero hay una responsabilidad detrás de todo esto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el tema de los límites se enseña desde bebé. Si tú esperaste enseñarle del tema de límites a un adolescente,
como decimos por ahí, se nos pasó la guagua. Sí. Sé que no se dice guagua en todos los países. El bus. El bus, se pasó el bus. Así que eso nos habla, ¿verdad?, de cuán importante es que seamos proactivos. Estas cosas se enseñan en nuestros adolescentes. Y esto es un mensaje tan y tan pertinente para este tiempo, tan importante. Y hay padres que nos están escuchando que piensan que hacer esto es troncharle la individualidad a sus hijos. Para nada. No, nada que ver. Tú estás delineando unos carriles en donde va a haber bienestar, porque todos necesitamos unos linderos, todos necesitamos algo que nos dirija y nos estructure en el camino hacia una senda particular. Sí, ¿no? Y la base o el fundamento detrás de todo esto es el amor, ¿verdad? Pues nosotros amamos a nuestros hijos, eso espero. Nosotros amamos a nuestros hijos, así que el hecho de poder crear, no es solamente enseñar límites por enseñarlos, porque está el problema de que tú seas muy autocontrolador, ¿verdad? Y quieras controlarlo todo. Eso de por sí es un problema. No puede ser así. Está el peor de los casos, que es que no pongan límites. Y entonces, pues claro, todo va a tener sus consecuencias. Así que, ¿qué nosotros hacemos? Ya yo tengo 2 adolescentes, tú también tienes adolescentes. Mira, uno crea los ambientes ideales para eso. Uno crea una amistad con nuestros hijos, los famosos vínculos, ¿verdad? O el bonding, como se dice en inglés. Ese canal abierto donde nosotros constantemente estamos hablando al corazón de nuestros hijos. Esto te conviene, esto no. Yo recuerdo que cuando yo estaba en high school, ¿verdad? Escuela superior, y empezaron las invitaciones a las fiestas y a los famosos parties. Todavía yo no sé si en mi época eran de marquesina, pero yo recuerdo que mi padre, muy sabio, él no nos dijo que no fuéramos, fíjate. Él nos dijo, si ustedes deciden ir, ya estamos grandecitos, esto es lo que ustedes van a encontrar allí. ¿Y qué significa? ¿Qué él hizo? Pues él dijo, mira, aquí están los peligros. Entonces, la importancia de los límites es que no es que si llego a ellos está mal, es que voy a estar cerca del riesgo. O sea, uno tiene que aprender a poner los límites mucho más lejos, ¿verdad?, de donde está el riesgo para no caer. Y yo alabo al Señor porque Dios ha propuesto esto en tu corazón y no nos habíamos puesto de acuerdo. Y es el tema que venimos desarrollando durante las 2 semanas, que tiene que ver con el cuidado de nosotros mismos a la luz de prevenir. Tantas veces que nosotros vemos noticias de todo tipo de personalidades, políticos, empresarios y lamentablemente ministros del evangelio también, que son sorprendidos en actos comprometedores, líos morales de cualquier tipo. Y son cosas que se pudieron haber prevenido si se hubieran puesto límites. Sí, y entonces ahí vemos lo importante que no solo nuestra crianza, sino una vez nosotros, ¿verdad?, salimos, formamos nuestra familia, lo importante que es tener buenos amigos, buenos hermanos en la fe. Nosotros siempre, sabiendo que tenemos unas tendencias, necesitamos gente que nos cuide, gente que cuide nuestro corazón, gente el cual su interés sea nuestro bienestar, no solamente nuestro bienestar, sino que podamos cumplir nuestro propósito en Dios y para Dios. Entonces, este asunto de los límites, uno nunca lo debe de perder de vista. De hecho, yo te diría que esto tú lo tienes que ejercitar diariamente. Todo el tiempo, desde que tú te levantas, tú tienes que empezar a ejercitarte en tu oración. Señor, líbranos de tal cosa. Y todo el tiempo, qué bueno que tenemos no solamente la palabra, sino que tenemos la guianza del Espíritu Santo. O sea, eso es la herramienta más grande. O sea, hasta el mismo Jesús, el Espíritu Santo lo guió. Y entonces, ese es, como le decía yo a los jóvenes, nuestro acelerador y stop va a ser el Espíritu. Y yo hace poco le hablaba a unos jóvenes de estos temas de la sexualidad precisamente, y les decía, mira, hay cosas que no están directamente identificadas en la palabra, pero de alguna manera u otra yo sé que el Espíritu Santo a cada uno de ustedes habla a su corazón cuando algo
no está a favor de él. Sí, sí. Y no podemos, ¿verdad? Simplemente no hacerle caso. Está de nosotros si le hacemos caso o no a la voz del Señor. Y siempre Él está hablando. Siempre la está Biblia hablando. dice que Él nos guía hacia toda verdad, hacia Amén. toda verdad. Y es parte del el instrumento, y llamarle instrumento es quizás ponerlo como... Sí, como un objeto. Como pero, un objeto, pero sí. no lo es. O No, sea, no, una persona. El Espíritu Santo no es un Ajá. qué, es un quién. ¿Quién? Es el consolador, es el paracletos, es el ayudador, aquel que el Señor nos puso en el camino para ayudar a mantenernos en nuestros límites. Pero tú mencionaste algo que es muy cierto. Ujú. Esto tiene que ser todo el tiempo. Y la Sí. Biblia lo dice así. La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Sé fiel hasta la muerte. Ten cuidado de ti mismo. No os conforméis a este siglo. Y eso tiene que ser así en todo tiempo, porque esa es la manera de que nosotros podemos asegurar de que vamos a estar bien, de que vamos a estar bien. Nosotros no podemos esperar a un episodio o a un momento o a un evento en particular para hacer estas cosas. Es un cuidado del día a día, Sí. ¿Qué otras experiencias así que tienen que ver con esto, ese cuidado continuo, ese proceso continuo, y cómo eso, qué aplicaciones tienen en la vida del creyente? Ya hablamos un poquito sobre la crianza, ¿verdad? Pero mencionamos por lo bajo de nuestras experiencias a nivel de matrimonio también, ¿verdad? Porque tocamos el famoso tema de la sexualidad. Eso se lo va a dejar usted, pastor, para que lo abunde sobre él en unos episodios más adelante. Pero se nos va la vida en esto. Se nos va la vida en esto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de por qué grandes hombres, ¿verdad?, caen, y pues por supuesto estamos incluyendo a las mujeres también, es porque le damos espacio a una cosa que tal vez uno ve insignificante, dejar pasar. Así que, ¿por qué esto toma importancia y relevancia en nuestra vida? Es que nosotros tenemos que estar muy atentos y vigilantes. Nosotros tenemos que ser capaces de poder medirlo todo. Como dice la palabra, analízalo todo también. Vamos a usar nuestra mente. Vamos a analizar, vamos a pensar qué consecuencias pueden tener, ¿verdad?, nuestras acciones. Porque muchas de las veces es nuestro gran error, ¿verdad?, que reaccionamos y en base quizás a nuestras emociones no pensamos que, por ejemplo, si en mi trabajo yo trabajo solo con mujeres, que en mi caso, y yo no pongo ciertos límites, ¿verdad?, dentro de hasta una cosa tan tonta como un saludo, donde yo llego por la mañana, entiéndase, yo soy su jefe, y le saludo con la mano, ¿verdad?, y no estoy con él. Entonces se vuelve algo que constantemente tú ves, evalúas y practicas para evitar, porque una ventana, una conversación, como decíamos esta semana, primero vemos, después sentimos y cuando tocamos ya estamos al otro lado. Pero vamos a evitar a llegar a eso, ¿verdad? Sí. Así que creo que mencioné un tema que es un es un mundo, un mundo en sí mismo. lo de nuestra vista, ¿verdad? Eso es un tema bien... Ese se lo dejamos a José Molina. Hay varios que hay que traer aquí. Este es el problema. Pastor Nick, gracias, brother, gracias por estar aquí. El tiempo se nos agota, pero estos son cosas que son parte del cuidado de la misericordia del Señor y nos aplican a todos, a todos. Nosotros no hablamos de estas cosas desde un pedestal sintiendo que estamos exentos. No. Con relación a los cuidados del alma y del corazón y de la prevención, todos nosotros tenemos pies de barro y techo de cristal, y todos nosotros necesitamos de la gracia del Señor para estar enfocados, asidos de su mano y dirigidos por su Santo Espíritu. Y esa es la invitación del Señor, evitarnos problemas a lo largo del camino, porque Él nos ama. Mantente en sintonía aquí en Norte Fijo, no te retires, porque este programa continúa luego de este instante musical para tu travesía. Llegaste a mi vida en aquel día gris, rendida a tus pies yo caí.
Estás en sintonía de Norte Fijo, su propósito, nuestra dirección, su llamado, nuestra meta. Damos gracias al Señor por otra oportunidad más de llegar hasta donde tú estás, y todos los lunes de 6 a 7 por esta emisora. También quiero darle las gracias al Señor por la vida de mi amigo, mi hermano Nicolás Rosario, de Pastor Nick, como le decimos aquí en la iglesia. Es un hombre de Dios, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Un esposo extraordinario, padre excepcional, ministro extraordinario, profesional extraordinario. Él no es porque sea mi amigo, pero yo veo la gracia del Señor en su vida. Y si hay algo que yo he aprendido de él es este proceso de la importancia de cuidarnos. Nunca debemos dejar de cuidarnos. Hay que hacerlo intencionalmente. Hay una frase que nosotros solemos utilizar aquí en la iglesia, y específicamente cuando estamos trabajando con los líderes y los pastores, y es que si nosotros tendemos a caminar en el borde del precipicio, podemos caer fácilmente. Si nosotros tendemos a caminar en el alero de un techo, cualquier resbalón nos puede llevar a una caída nefasta. Si nosotros caminamos más en el centro, aun cuando nos resbalemos, porque todos nos podemos resbalar, aun cuando nos resbalemos, no nos vamos a caer. La analogía es bastante clara. Es devolvernos al centro, no ponernos en posiciones comprometedoras. Para eso existen los linderos, los límites, ¿verdad? Como el pastor Nicolás nos instruía que debemos hacer. Es una manera de cuidado y es un acto de la misericordia del Señor que puede redundar en bendición para ti y para mí. Te invito esta noche a que estés con nosotros en nuestro servicio de oración. Ya mismito a las 7:30, todavía estás a tiempo. Puedes unirte a nosotros si estás cerquita. Vamos a estar orando y cantando desde las 7:30, más o menos como hasta las 8:50. Así que si estás por el área, ven, comparte con nosotros en esta experiencia sin igual en la iglesia AMEC. Si no puedes hacerlo, recuerda que todos nuestros servicios son transmitidos en nuestras plataformas y redes sociales. Y me gustaría terminar este programa, como siempre lo hacemos, con una palabra de gratitud al Señor. Dios de misericordia, gracias. Gracias porque tú eres un Dios que nos amas. Y nos amas de una manera infinita. Y dentro de ese amor enorme tuyo, Señor, tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. Tú nos proteges. Nos hablas con palabras bastante certeras y claras, Señor. Y a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos instruyes a un camino de bien, Señor. Te pedimos que hagas nuestros corazones sensibles, que no ignoremos tu voz, Señor, y que podamos mantenernos fieles delante de tu presencia. Te amamos y te damos gracias a ti. Toda la gloria para tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido otra edición más de Norte Fijo. Tu amigo y tu hermano el pastor MJ. Y yo te espero la próxima semana en esta emisora, el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Redentor 104. Dios te bendiga.